Bienvenidos a la cuarta microclase en la que vamos a hablar sobre un poco del lamarquismo, de Darwin y del neodarwinismo. Hemos venido hablando hasta ahora sobre lo que son las teorías del origen de la vida. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las teorías de la evolución. O sea, una vez que surgió la vida, ¿cómo evolucionó ella o cuáles son las teorías propuestas sobre la evolución de la vida? Evolución no significa nada más que cambio. La evolución biológica es el conjunto de cambios que han ocurrido y ocurren en los seres vivos a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Uno de los primeros hacedores de la teoría de evolución ha sido Jean-Baptiste Lamarck. Él propuso una teoría sobre la formación de nuevas especies. Fue el primero en refutar lo que son las teorías basadas en conocimiento vulgar como la teoría creacionista. Él propuso sobre que los primeros seres que se habían formado espontáneamente en la naturaleza y en el ambiente estaban sometidos a una constante modificación o transformismo de acuerdo al uso y al desuso de sus órganos. Entonces esta teoría se basaba en dos principios. El primer principio es la función crea el órgano. Las adaptaciones de los seres vivos son consecuencias de sus interacciones con el ambiente. Para Lamarck, cualquier parte de la anatomía de un ser vivo depende del ambiente en general. Y su otro principio se basaba en lo que se denominó los caracteres adquiridos y que estos caracteres se heredan. Entonces todos aquellos caracteres que se adquieren durante la vida de un individuo se transmiten a su descendencia. Y dio el ejemplo de lo que son las jirafas de cuello largo. Pues él decía con su teoría que las jirafas fueron desarrollando el cuello largo porque tenían que estirarlo para poder llegar a los árboles para alcanzar su comida. Entonces una vez adquirido este carácter, pues este carácter se heredó y por eso es que las jirafas son de cuello largo. Hoy en día esta teoría está descartada porque se ha demostrado que los caracteres adquiridos no son caracteres heredables. Otra teoría que se ha propuesto es la teoría propuesta por Charles Darwin. Él propuso una teoría sobre la evolución de los organismos luego de realizar un viaje en barco, ¿no? Durante este viaje, él abordó un velero llamado Beagle hizo escalas en costas suramericanas, en las Islas Galápagos en el Ecuador, en las costas australianas y en las costas africanas. Durante todos estos viajes, él realizó actividades como dibujar, disecar animales y plantas, recoger fósiles, o sea, recogió información durante todo este viaje en esos diferentes sitios que visitó. Y de esta manera, él a partir de estas observaciones pues postuló su teoría de la evolución, según la cual los cambios evolutivos se dan tanto a la variabilidad de la descendencia como a la selección natural. A partir de estas observaciones, él publicó la teoría de evolución por selección natural en el libro El origen de las especies por medio de la selección natural en 1859. La teoría de selección natural de Darwin se basa en la variación que tienen los animales y plantas de la misma especie. Los ejemplares que se adaptan mejor y que sobreviven a la lucha por la vida, pues transmiten sus características exitosas a su descendiente. Se dice que la selección natural es la base de todo cambio evolutivo y es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados se desplazan o desplazan estas características mediante la acumulación de estos cambios genéticos y a lo largo obviamente de sus generaciones. Entonces en esta teoría pues Darwin propuso que la selección natural pues jugaba un papel importante en la supervivencia de los organismos. En este dibujo, por ejemplo, ustedes pueden observar cómo las aves prefieren comerse a los coleópteros o a los insectos de color verde, lo que hace pues que estos tengan menos probabilidad de sobrevivir y de producir descendencia porque son eliminados más fuertemente por este predador, a diferencia de los coleópteros o los insectos de color marroncito que pues si pueden, como la población se mantiene en mayor cantidad, pues entre ellos pueden desarrollarse y lograr una población mucho más grande. Esto es lo que se denomina la selección natural. ¿Okay? Entonces, finalmente surge el neodarwinismo o lo que es la teoría sintética de la evolución, que fue propuesta en la década de 1930 por un grupo de científicos de diversas partes del mundo. El neodarwinismo, cuando surgió, lo que intentaba era eliminar las diferencias que existían entre las ideas de Darwin y las ideas de genética como las propuestas por Mendel, las conocidas leyes del Mendel, ¿ok? La teoría sintética integra los conceptos darwinianos de la variabilidad genética e integra los conceptos darwinistas de la selección natural con conceptos que surgieron también posteriormente como son los conceptos de mutaciones y los conceptos de genética de población. Entonces, la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo postula diferentes
puntos, como lo son que la unidad genética de la evolución es la población, que la evolución es el producto de las mutaciones, que las mutaciones y la recombinación genética que ocurren en la meiosis se producen al azar y son la fuente de la variabilidad genética. También propone que la selección natural actúa sobre las variaciones y favorece la existencia de individuos con características que están acordes al ambiente y descarta individuos con características no adaptadas al ambiente. Y por último propone que los cambios evolutivos de las poblaciones son consecuencias de la acumulación de pequeños cambios ocurridos en el transcurso de, obviamente, periodos muy largos. Y esto es lo que denomina esta teoría o definió esta teoría como gradualismo. ¿Okay? Entonces, en este cuadrito ustedes ven las ramas que reúne el conocimiento pues, que apoya la teoría neodarwinista, perdón, y finalmente, aquí abajo, pues están un poco resumidos lo que son estos postulados que puntuó la teoría neodarwinista o la teoría sintética de la evolución, pues que es el rechazo a la teoría de los caracteres adquiridos, que ya no se basa en el individuo, sino que se basa en lo que es la población. Se refiere a las recombinaciones y a las mutaciones genéticas como aportes de la variabilidad sobre los que actúa la selección natural y que la evolución ocurre de modo gradual, lo que ya definí como gradualismo. Entonces, finalmente, las teorías evolutivas son de gran importancia porque establecen que los seres actuales son el resultado de la evolución de los seres del pasado. Pusieron en tela de juicio el creacionismo, la teoría por la cual los seres de nuestro planeta han estado creados por un ser supremo, dando paso e iniciando el desarrollo y la aplicación de conocimientos científicos sin quitarle validez a lo que es el conocimiento vulgar cuando este puede ser demostrable. Además, introdujeron el término de selección natural, un concepto que el día de hoy es imprescindible para poder explicar la evolución de los organismos de nuestro planeta. Y en la época de Darwin no se conocían los conceptos de genética, no se podía explicar cómo se daba la diversidad de las características dentro de una población. Por lo tanto, surgió una teoría evolutiva pues, que reinterpreta el darwinismo y entonces surgió lo que es esta teoría del neodarwinismo. Y la teoría sintética de la evolución se basa en tres aspectos de la evolución que son la mutación, la recombinación y la selección natural. Estas son las ideas iniciales o las ideas resumidas de lo que son las teorías evolutivas y un poco de la importancia de lo que son estas teorías evolutivas para entender cómo son las especies y las poblaciones que tenemos en la actualidad.